Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera de mostacillas en este estilo huichol. Voy a estar tratando de hacerles más seguido esta puntada. Espero que no se les haga muy complicado, no es tan difícil como parece, pero voy a tratar de hacerla más seguido para que los que son nuevos en este tipo de puntada se les haga más fácil. Así que espero que les guste el video. Si quieren ver el diagrama se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, antes de continuar les invito a seguirme en Instagram, Facebook, Snapchat y TikTok. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estas mostacillas en el número 110. Estoy utilizando este tono verde opaco, un tono amarillo, este naranja, este que es un tono rojo y un negro mate. Voy a utilizar también una aguja del número 10. Cuando trabajo con mostacillas casi siempre utilizo una aguja del número 10. Y en esta ocasión voy a estar utilizando este hilo. El que yo estoy utilizando es en el color negro y este es de 0.15 milímetros. Este es un poquito más grueso y también es más fuerte que el de nylon que utilizo normalmente. Aquí ya tengo la aguja con el hilo. Y estuve colocando casi 2 metros de hilo más o menos. Nunca lo mido, simplemente corto así como miro cuánto es de largo y más o menos corto lo que yo creo que necesitaré. En caso de que se termine, pues voy a colocar más. Voy a comenzar colocando una mostacilla de otro color. Esta va a ser mi stopper. Con esta voy a detener las mostacillas para que no se salgan del hilo. Así que esta la paso por el hilo hasta casi el final. Aquí voy a dejar suficiente hilo para terminar la pulsera, así que dejen suficiente hilo, unos 10 centímetros o un poco más. Ahora voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante en esta mostacilla. Así quedaría. Como este hilo es mucho más duro, no voy a pasar mi aguja una vez más, pero si están utilizando otro hilo que es un poco más flexible, más suave, pueden pasar su aguja 2 veces en la mostacilla para que no se mueva. Con este hilo no se mueve, le jalo y no se va a mover, pero a veces el otro hilo sí se mueve cuando lo empuja uno, entonces es mejor asegurarlo pasando una vez más. Ahora voy a tomar las mostacillas negras y voy a colocar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Las paso por el hilo. Y así se detienen con la mostacilla que colocamos al comienzo. Ahora aquí vamos a regresarnos contando 8 mostacillas de aquí hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la mostacilla número 8 vamos a pasar la aguja hacia arriba. Así. Ahí paso mi aguja. Ahora voy a tomar 3 mostacillas negras. Voy a contar aquí 1, 2, 3 y voy a pasar mi aguja en la 4. De nuevo tomo 3 mostacillas negras y acá voy a contar 1, 2, 3 y paso en la 4. De nuevo tomo 3 mostacillas en el tono negro y volvemos a contar aquí 1, 2, 3 y paso en esta última mostacilla negra que sería la número 4. Así terminamos esta vuelta.
Ahora voy a tomar 5 mostacillas negras y voy a pasar aquí. Aquí colocamos 3 mostacillas hacia arriba, tomamos la mostacilla del medio, la segunda, ahí paso hacia abajo. Ahora de nuevo tomo 3 mostacillas negras, me paso a las siguientes mostacillas que colocamos aquí y voy a pasar en la del medio. Son 3 las que colocamos hacia arriba, tomamos la del medio. Ahora voy a tomar una mostacilla negra, una verde y una negra. Vamos a pasar en la siguiente, que sería esta. Pasamos en la mostacilla del medio, esta mostacilla. Aquí vuelvo a tomar 3 mostacillas negras y voy a pasar hasta aquí abajo, en donde queda esta argollita. Esta es la mostacilla que une esta vuelta. Dejamos esta y pasamos en la que sigue, que sería igual que acá. Pasaríamos como si fuera en la del medio, la segunda mostacilla que queda aquí. Así. Ahora aquí voy a tomar 5 mostacillas negras. Aquí está saliendo mi hilo en esta. Dejo esta siguiente mostacilla que tengo aquí y paso mi aguja en esta. Solo dejé una mostacilla y pasé en la siguiente. Así. Ahora de aquí de donde estoy me voy a regresar por fuera de esta mostacilla donde estoy pasando el hilo. Y voy a pasarme hacia acá. Voy a voltear aquí un poco. Esta es la mostacilla donde está saliendo el hilo. Voy a regresarme hacia acá y voy a pasar 4 mostacillas a partir de aquí. Ahí veo 2. Y paso 2 más, así. Aquí voy a continuar con la vuelta, voy a tomar 3 mostacillas negras y paso en la del medio de aquí, dejo una, paso en la del medio. Ahora voy a tomar una mostacilla negra y 2 amarillas. Paso la aguja aquí en esta verde que es la que queda en medio. Tomo 2 mostacillas verdes, una negra y paso en la que me queda en medio aquí. De nuevo 3 mostacillas, paso aquí, dejo una y paso en esta siguiente. Aquí voy a tomar 5 mostacillas negras y me voy a regresar hacia abajo, dejo una mostacilla aquí y paso en la del medio. Ahora tomo una mostacilla negra y 2 verdes y paso aquí en esta verde. Tres mostacillas verdes, paso aquí en esta verde. Dos mostacillas verdes, una negra. Paso aquí, dejo una negra aquí y paso en la siguiente negra.
Aquí voy a tomar 5 mostacillas negras y voy hacia abajo. Voy a pasar mi aguja aquí. Estoy dejando una mostacilla aquí y paso en esta hacia arriba. Así. Aquí en esta mostacilla voy a pasar por fuera de la mostacilla que estoy atravesando hacia arriba y me regreso hacia acá y me voy a regresar hacia atrás pasando 4 mostacillas a partir de aquí. Cuento 2, y 2 más, así son 4. Aquí continúo, tomo 3 mostacillas negras, dejo esta mostacilla y paso en la que queda en medio aquí. Ahora tomo 3 verdes, paso en la del medio que me queda aquí. Tres verdes, dejo una, paso en esta verde. Tres negras, aquí dejo una negra y paso en esta siguiente negra. Aquí voy a tomar 5 negras y recuerden que colocamos 3 aquí hacia arriba, paso aquí hacia abajo en la del medio. Ahora voy a tomar una negra y 2 verdes y paso aquí en la del medio de aquí. Aquí voy a tomar una verde, una amarilla, una verde. Paso en la del medio de aquí. Dos verdes, una negra. Paso en la del medio aquí. Aquí tomo 5 negras y voy a tomar esta mostacilla, la que une esta vuelta con esta, aquí. Ahí paso hacia arriba. Me regreso fuera de esta mostacilla en la que estoy atravesando y voy a regresarme hacia acá pasando 4 mostacillas. Aquí voy a tomar una negra y 2 verdes. Paso aquí en la del medio de las 3 que coloqué hacia abajo. Aquí voy a tomar una verde y 2 amarillas y paso aquí en la amarilla. Dos amarillas, una verde y paso aquí en la que queda en medio. Aquí voy a tomar 2 verdes y una negra. Me voy hasta acá, dejo una mostacilla y paso aquí. Y aquí voy a tomar 3 negras, una amarilla y una verde. Y paso mi aguja aquí en esta verde hacia abajo. Voy a tomar una verde y 2 amarillas. Y paso aquí en esta amarilla. Aquí voy a tomar 3 naranja,
y paso en la del medio, que es esta amarilla. Dos amarillas, una verde, paso en esta verde. Aquí voy a tomar una verde, una amarilla y 3 negras. De nuevo aquí vamos a tomar esta que une esta vuelta. Justo aquí donde se une la vuelta anterior, pasamos en esta mostacilla hacia arriba. Aquí llevo mi hilo por fuera de esta mostacilla que estoy atravesando y me regreso hacia acá pasando 4 mostacillas. Así, ahí pasamos hasta esta amarilla. En total son 4 mostacillas por las cuales me regresé. Ahora tomo 3 mostacillas amarillas y paso aquí en la del medio. 3 naranjas y paso aquí en esta. De nuevo 3 naranjas, paso en esta. Tres amarillas, paso en amarilla. Aquí tomo 5 mostacillas amarillas y paso en esta que es la del medio. Tomo 3 mostacillas naranja y paso en esta del medio. Aquí voy a tomar 3 rojas, paso en esta del medio. De nuevo tomo 3 naranjas y paso aquí en esta amarilla, la del medio. Voy a tomar 5 mostacillas amarillas y paso hacia arriba en esta. Paso por fuera de esta mostacilla amarilla y me regreso hacia atrás pasando 4 mostacillas. Ahora aquí voy a tomar 2 amarillas y una naranja. Paso en esta que es la mostacilla del medio.
Aquí tomo 2 mostacillas naranjas y una roja. Paso en la roja del medio. Ahora voy a tomar una roja y 2 naranjas y paso en esta. Aquí voy a tomar una naranja y 2 amarillas. Me voy hasta acá, dejo una amarilla, paso en esta siguiente. Aquí de nuevo tomo 5 amarillas y me regreso pasando hacia abajo en esta mostacilla que sería la del medio. Aquí voy a tomar 2 amarillas, una naranja y paso hacia abajo en esta que es la del medio. Aquí tomo 3 naranjas y paso aquí en la del medio. Una naranja y 2 amarillas. Paso en esta que es la del medio. De nuevo aquí tomo 5 amarillas y paso hacia arriba en esta. Aquí llevo mi aguja por fuera y me regreso por estas mostacillas contando 4. Aquí voy a tomar 3 verdes, paso en esta amarilla. Y aquí tomo 2 amarillas y una naranja, paso en esta. Una naranja, 2 amarillas, paso en esta amarilla. Tres verdes, paso aquí en esta, la segunda amarilla. Y aquí voy a tomar 5 negras, paso en la verde del medio. Tres verdes, paso en esta amarilla. 3 amarillas, paso en esta siguiente amarilla. 3 verdes, paso en la verde del medio aquí. Y aquí voy a tomar 5 negras, paso aquí hacia arriba en esta amarilla. Me regreso por fuera de la amarilla y paso 4 negras. Ahora aquí tomo 3 negras, me regreso hacia arriba, paso por la verde del medio. 3 verdes, paso en esta. 3 verdes, paso en la siguiente verde del medio.
3 negras, dejo aquí una negra, paso en esta siguiente negra, aquí tomo 5 negras y paso hacia abajo en la negra del medio. Aquí tomo una negra y 2 verdes. Paso en esta verde. Tres verdes. Paso aquí. Dos verdes y una negra. Paso en esta. Aquí voy a tomar 5 negras y voy a pasar hacia arriba en esta mostacilla negra. Me regreso por fuera de la mostacilla y paso 4 mostacillas hacia acá. Voy a tomar 3 mostacillas negras y me regreso aquí hacia arriba. Tres verdes, paso en esta. Tres verdes, paso en la siguiente verde, que es esta, la del medio. Aquí tomo 3 negras, dejo una negra aquí y paso en esta siguiente. Me regreso tomando 5 mostacillas negras, paso en la del medio de aquí. Aquí vuelvo a tomar 3 mostacillas negras, paso en esta del medio. Aquí tomo 3 verdes, paso aquí. 3 verdes, tomo esta siguiente. Aquí tomo 5 mostacillas negras, tomo esta mostacilla hacia arriba. Paso por fuera y me regreso por 4 mostacillas negras. De las 5 mostacillas que coloqué, me regreso solo por 4. Ahora voy a regresarme hacia arriba, tomando 3 negras. Paso en esta, que es la del medio. Aquí, como pueden ver, cada que voy hacia arriba, aquí coloco 5, acá arriba también, pero en toda esta parte colocamos de 3 en 3. Entonces, en la vuelta que regresamos hacia abajo, de las 3 que acabamos de colocar, pasamos en la del medio, para que no se vayan a confundir. Y de las que colocamos hacia arriba, que son 5, dejamos una y pasamos en la segunda. Igual hacia abajo es lo mismo. Vamos a colocar 5, de aquí contamos una y pasamos en la segunda de aquí. De nuevo tomo 3 negras, paso aquí. Tres negras, paso en esta que es la del medio. 3 negras, dejo una aquí, paso en esta. Aquí me voy a regresar, tomo 5 mostacillas negras y paso en esta del medio.
Continúo con 3 negras, 3 negras, 3 negras, paso en esta siguiente y aquí voy a tomar 5 negras, voy a pasar aquí hacia arriba en esta mostacilla y me regreso hacia atrás pasando por 4 mostacillas. Aquí de nuevo tomo 3 y me regreso hacia arriba tomando la mostacilla del medio de la vuelta anterior. 3 mostacillas negras, tomo la del medio de la vuelta anterior, 3 mostacillas, paso en esta, la del medio de la vuelta anterior, 3 mostacillas, aquí dejo una, paso en esta, y aquí de nuevo tomo 5 mostacillas negras, paso en la del medio, tres mostacillas negras, una negra, una verde y una negra, paso en esta del medio, de nuevo 3 negras, paso aquí, aquí tomo 5 negras y llevo mi aguja aquí a esta mostacilla pasando hacia arriba. En esta mostacilla que estamos atravesando hacia arriba nos regresamos por fuera de esa mostacilla y pasamos 4 de las 5 que acabamos de colocar, paso solo 4. Ahora aquí en la vuelta que acabamos de terminar estamos comenzando de nuevo con este mismo diseño. Acabamos de hacer esta vuelta donde colocamos esta verde. Así que de aquí en adelante vamos a repetir las vueltas que ya hicimos. Así que pueden regresar el video hacia atrás para ir guiándose con las vueltas que ya tenemos. Para la pulsera que voy a estar haciendo más o menos creo que voy a necesitar 3 figuras de estas. Así que hay que seguir hacia adelante repitiendo esto. Esta puntada es un poquito difícil si son principiantes y también es muy fácil confundirse. Así que espero que puedan regresar el video hacia atrás e irse guiando. Aquí yo voy a hacer una vuelta más para que se vayan dando cuenta de cómo va la siguiente vuelta. Pero básicamente solo regresen el video hasta la vuelta esta, hasta donde hicimos esta vuelta, y lo demás es repetir lo mismo y volver a repetirlo. Yo, como les digo, voy a hacer 3 figuras como estas para mi pulsera, pero pueden hacer también una gargantilla y para eso tendrían que hacer más figuras de estas. Simplemente continúan haciendo lo que ya venimos haciendo. Aquí voy a continuar yo con una vuelta más y después lo voy a hacer fuera de cámara. Aquí continúo tomando 3 mostacillas negras. Aquí tomo una negra y 2 verdes, paso en esta verde, dos verdes, una negra, paso aquí, tres mostacillas negras, aquí dejo una y paso en la siguiente mostacilla negra. Aquí, como pueden ver, coloqué 3 mostacillas, 3 mostacillas, 3 mostacillas, 3 mostacillas. Y aquí para regresarme hacia abajo voy a colocar 5 mostacillas y paso en la mostacilla del medio de las 3 que coloqué abajo. Al igual que acá abajo también coloco 5. Cuando ya pasamos de aquí, coloco 5 mostacillas y me regreso pasando hacia arriba en esta mostacilla que está aquí, la que une esta vuelta, que sería esta mostacilla que une esta
y esta. Aquí donde se forma el triangulito es donde van a pasar esta vuelta aquí hacia arriba para cerrarla y regresarse por fuera de esta mostacilla, pasar 4 mostacillas hacia atrás y continuar con la siguiente vuelta. Así que yo voy a hacer esto fuera de cámara. Como les digo, vayan guiándose por lo que ya hicimos. También les voy a dejar un diagrama en mi Instagram para que puedan verlo, que es básicamente esto. Aquí lo tengo hecho en este papel. Acabo de terminar esta vuelta. Aquí no terminé ya el diseño porque es básicamente lo mismo, es esto. Así que de aquí en adelante se pueden guiar de esto o pueden ir guiándose por el video. Así que voy a continuar fuera de cámara y ahorita regreso. Aquí ya tengo 3 motivos iguales. Acabo de terminar este lo acabo de terminar. Ahora voy a comenzar con el color negro, y por lo que alcanzo a notar aquí necesito hacer varias vueltas en el color negro antes de terminar la pulsera con el broche, ya que me va a quedar un poco pequeña, pero no quiero hacer otro de estos porque entonces me va a quedar larga. Así que simplemente de aquí en adelante voy a utilizar solo mostacillas negras. Otra cosa que les quería comentar es que cuando se me terminó el primer hilo que coloqué, que fue decidí utilizar este hilo de nylon. Este hilo es más delgadito que el que siempre utilizo, que son estos en la talla D. Este es un poco más delgadito y es un poco más delgado que este que es en la talla D. Así que yo lo coloqué doble y así es que lo estoy utilizando. Y la razón que lo cambié es porque este otro hilo es mucho más rígido, más duro, y como que la pieza queda muy como tosca, muy dura, tiesa, como que quedan un poco dobladas las mostacillas. Por eso decidí utilizarlo. Acá quedó completamente diferente, como suave el tejido, no se siente apretado ni tieso, y sin embargo acá sí se siente como tieso, y aquí se siente mucho mejor, mucho más suave, como que las mostacillas tienen un poco de movimiento. Así que ya es cuestión de ustedes que hilo decidan utilizar. Pueden utilizar cualquiera de los dos, ya es cuestión de gustos. Y como les digo, aquí yo lo estoy utilizando doble el hilo porque este es muy delgadito y no tengo uno negro en la talla D. Así que de aquí en adelante solo voy a colocar mostacillas negras. Aquí tomo 3, paso en esta de aquí. Continúo pasando de 3 en 3 y pasamos en la mostacilla de la vuelta anterior, la mostacilla que está en medio. 3. Dejo una mostacilla aquí y paso en esta siguiente. Aquí tomo 5 mostacillas negras y paso en esta. 3 mostacillas. Tres mostacillas. Tres mostacillas. 5 mostacillas y paso aquí hacia arriba en esta. Ahora me regreso hacia acá pasando 4 mostacillas. Y continúo colocando de 3 en 3 y paso en la mostacilla del medio de la vuelta anterior. Tres mostacillas, paso en esta, la segunda mostacilla de aquí. Aquí continúo con la vuelta, tomo 5 mostacillas negras y voy a pasar en esta, que es la del medio de aquí.
y continúo hacia abajo pasando de 3 en 3 y tomando la mostacilla del medio de la vuelta anterior. Ahora tomo 5 mostacillas y paso aquí hacia arriba en esta. Me regreso hacia atrás por 4 mostacillas. De nuevo voy a tomar de 3 en 3 y voy pasando la mostacilla del medio de la vuelta anterior. Aquí tomo 5 mostacillas negras y paso en esta hacia abajo. Y vuelvo a continuar colocando de 3 en 3. Cinco mostacillas negras y paso aquí hacia arriba. Aquí me regreso hacia arriba, tomo 3 negras. Tres mostacillas. Tres mostacillas. Tres mostacillas. Cinco mostacillas y paso aquí. Ahora aquí estoy pasando por mi aguja 25 mostacillas. Voy a contar de aquí 2, 4 y 6. Voy a regresar aquí por 6. Me regreso hasta esta, dejo una sin pasar la aguja. Así. Tomo otra mostacilla negra y paso aquí en esta siguiente mostacilla que me tocaría si siguiera con la vuelta normal. De nuevo tomo 3 mostacillas, paso aquí. Ahora de nuevo de este lado voy a pasar 25 mostacillas por mi aguja. Aquí tengo ya todas las mostacillas. Voy a contar 6 de este lado. Hay 2, 4 y 6. Aquí voy a regresar mi aguja hacia atrás y paso por 5. Dejo una. Tomo una mostacilla. Y paso aquí.
como 5 mostacillas negras y paso hacia arriba en esta. Así queda terminada la vuelta. Ahora lo que voy a hacer es regresarme por todas las mostacillas que acabo de colocar para asegurar mucho mejor que quede bien seguro el hilo, que no vaya a desatarse. Así que simplemente voy a ir pasando hacia acá. De aquí me voy hacia arriba por estas mostacillas hacia acá y paso por aquí. Ahora lo que voy a hacer aquí es ir pasando mi hilo hacia atrás entre las mostacillas y alejarme del final y cortar este sobrante de hilo. Y aquí en este tipo de tejido podemos ir amarrando nuestro hilo con el hilo de la pulsera. Es decir, aquí les voy a mostrar para que puedan verlo. Espero que se pueda apreciar ya que el hilo es negro y las mostacillas también. Aquí está mi hilo saliendo de esta mostacilla. Lo que voy a hacer es pasar aquí abajo y tomar el hilo que va por la pulsera. Así. Y aquí simplemente paso mi aguja aquí y hago un nudito. Y continúo pasando entre las siguientes mostacillas. Puedo hacer varios nudos y continuar pasando entre las mostacillas. Así, pasan algunas mostacillas, toman el hilo de abajo, hacen un nudo y continúan pasando entre las siguientes mostacillas. Es muy sencillo, muy simple. Aquí voy a hacer otro nudo. Ahí está. Y voy a continuar pasando. Así que voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso para terminar el siguiente extremo. Ya terminé de sujetar el primer hilo. Ahora voy a cerrar esta parte de acá y estuve colocando un nuevo hilo porque no me gusta este hilo que coloqué al comienzo, está demasiado grueso, así que decidí poner otro pedazo de hilo y mi aguja está saliendo aquí en esta mostacilla. Dejé una aquí y el hilo lo pueden poner igual como ahorita les mostré cómo esconderlo. Lo que hago es comenzar más o menos de aquí y lo voy pasando entre las mostacillas. Pueden hacer igual algún nudo tomando el hilo que pasa entre cada mostacilla hasta llevarlo a donde ustedes necesitan llevarlo. Aquí voy a tomar 3 mostacillas y paso aquí. Ahora voy a estar utilizando 2 piedritas o perlitas como estas.
Estas son como de 4 milímetros. Estoy pasando por mi aguja 6 mostacillas negras y la piedrita. Ahora aquí voy a regresar mi aguja por fuera de esta piedrita y después voy a regresar aquí para hacerle algo más a esta piedrita, pero primero quiero hacer algo, así que voy a pasar hacia acá, dejo una mostacilla y regreso por todas estas. Tomo una mostacilla y paso aquí. Y aquí de nuevo repito 6 mostacillas y una piedrita de estas. Paso por el hilo. Paso por fuera de esta piedrita y me regreso hacia abajo. Ahí dejo una mostacilla y jalo. Tomo una mostacilla y paso aquí. Ahora aquí voy a regresarme de nuevo hacia acá. Voy a pasar por estas mostacillas para abajo. De aquí me voy a regresar de nuevo hacia atrás. Ahora aquí tomo 4 mostacillas y paso en esta piedrita de atrás hacia adelante. Así. Voy a ir haciendo esto hasta completar toda la piedrita, llenarla de mostacillas todo alrededor. 4 mostacillas, paso aquí. Aquí ya terminé, quedó como una bolita, ¿ven? Así es como debemos de hacer esta también, colocando más o menos la misma cantidad de mostacillas. Como quiera van a notar cuando necesita más o si ya está bien así. Ahora aquí me voy a regresar hacia abajo pasando por las mostacillas que ya tengo aquí colocadas. Y voy a ir hacia acá en esta y voy a hacer lo mismo que ya hice aquí, así que esto lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso. Ya terminé, ya escondí los hilos y así es como queda el broche, es como si fueran unas bolitas. Ahora aquí vamos a pasar esto
y así se va a cerrar. Así que ahora por último voy a esconder este hilo que dejé al comienzo, lo voy a pasar entre algunas de las mostacillas y voy a cortar el sobrante. Ya terminé de esconder el hilo y así es como queda abrochado aquí atrás. Así que así queda terminada esta pulsera, espero que les haya gustado. Voy a estar utilizando más seguido esta puntada también para que yo aprenda más y también para que ustedes puedan aprender cosas nuevas, ya que casi siempre usamos las mismas puntadas. Así que espero que les haya gustado. El diagrama se los dejo en mi Instagram. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.